Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestra sesión de hoy del Seminario Interno del GIL. Hoy tenemos una persona muy especial con nosotros, Margarita Mota. Me acuerdo que es la única persona, aparte de Gerardo, que ya estaba en el GIL cuando yo llegué en el año 2016. Es decir, que es toda una veterana en el grupo de Ingeniería Lingüística. Ella es ahora maestra en Lingüística Aplicada por la UNAM y ha pertenecido al Laboratorio de Tecnologías del Lenguaje, al Seminario de Lingüística Forense y al Grupo de Ingeniería Lingüística. Y a este último, desde 2013, como les digo, es yo creo que la persona más veterana del grupo. No sé si nunca ningún estudiante ha permanecido tanto tiempo en el GIL, ¿no? Ha participado en muchos proyectos en Lázaro. el GIL. Lázaro, es verdad, Lázaro. Lázaro. Han participado en muchos proyectos en el GIL, como por ejemplo de detección y medición automática de similitud textual, reconocimiento de hablantes para audio forense y extracción léxica multilingüe para lenguas de escasos recursos. Ella es una de las que ha fungido como líder en el corpus paralelo de las lenguas mexicanas, CPLM, y este es el tema que va a tratar hoy. Aquí hay muchas personas, muchos estudiantes que desde el servicio social están ahora volviendo a colaborar y a trabajar en la configuración del corpus del CPLM. En general es en la extensión, ¿no? Y entonces todos van a estar muy interesados, pero sobre todo ellos. Entonces doy la bienvenida a Margarita. Ya ven que su cámara está fallando un poco, entonces seguramente la va a apagar ahora para hacer la presentación. Y bueno, esperemos que no falle internet y que la voz, que es lo más importante, y tu pantalla puedan seguir. Muchas gracias, Margarita, por estar con nosotros. Ok, bueno, me dicen si se ve la presentación. A ver, la voy a compartir. ¿La ven? Espera un ¿Todos? momento. Has Ujú. empezado. Ya está, ya se ve. Ok, muy bien. Entonces, empezamos y voy a hablarles del corpus paralelo de lenguas mexicanas. Antes debo hacer una advertencia. Yo trabajé en el proyecto en el 2019, ya han pasado algunos años. Me han comentado qué es lo que ha sucedido con el proyecto. Diré lo que me dijeron, pero si hay avances, esos no los conozco del todo. Ok, bueno, entonces vamos a empezar primero con el logo. Nuestro logo está pensado y tiene la siguiente explicación. Si ven, esta es una vírgula, que es el símbolo mesoamericano utilizado para la palabra, y tiene 11 puntitos, que son las 11 familias lingüísticas. Después tiene como unas banderitas. Estas banderas son 68, que son las agrupaciones lingüísticas de las lenguas mexicanas. Y luego tenemos en conjunto, formaría un sol, que serían las 364 variantes lingüísticas, más el español, porque recuerden que nuestro corpus es paralelo. ¿Y qué familias lingüísticas y lenguas hasta el 2019 se estaban trabajando? Era el maya, el mazateco, mixteco, otomí y el náhuatl. Algunos de estos ya se han concluido, pero se busca que sigan creciendo el número de textos, y otros todavía estamos en proceso de, por ejemplo, de verificación de alineación, por ejemplo, náhuatl y maya. Estas son las familias y las lenguas que se trabajaron hasta el 2019. Me han comentado que se han trabajado, intentado trabajar en los años posteriores otras. Los participantes, cada una de estas lenguas fue un coordinador encargado de la alineación y de todo el proceso que vamos a ver a continuación. La coordinación del corpus de Chol fue a cargo de Belina Elizabeth Tirado Cedillo. La coordinación del corpus maya estuvo a cargo de Lorena Pul Balam. La coordinación del corpus de Mazateco de Sergio Arturo Domínguez Ortega. La coordinación del corpus de Mixteco de Cintia Araceli Montaño Ramírez. La coordinación del corpus de Náhuatl de Emma Laura Rea Silva. La coordinación del corpus de Otomí, Ana María Suárez Martínez.
Y los textos religiosos y políticos estuvieron a mi cargo, por eso les voy a comentar un poco más de ellos. Y también tenemos colaboradores, lo cual no sería posible porque es una tarea, la alineación. Servicios sociales y también voluntarios. Tuvimos Bianca Vanessa Aranda Mendoza, Víctor Manuel Avelino Martínez, Servicios Sociales, David Alejandro Bedoya, voluntario, Miranda Flores, Ginny Noeli, Edith Selene, Servicio Social, Cecilia Marzamudio Serrano, Sara Elena Valencia Sánchez, voluntaria, Diana Esperanza Vázquez González, César Gustavo Naranjo Ortiz y Patricia Lisette Salas Flores. En mayo me parece que hubo más colaboradores, pero no, lamentablemente no conozco los nombres de quienes también estuvieron participando en el Corpus de Mayo. Y probablemente deje fuera algunos otros voluntarios, porque también se puede ser voluntario si se sabe la lengua, porque es importante para la alineación a nivel oración que se conozca la lengua. Bueno, y Gabriela González Gutiérrez. La metodología. Vamos a ver cómo llegamos o qué son los pasos para el corpus paralelo de lenguas mexicanas. Los parámetros para cada uno de estos corpus es que cumplieran con mínimo 45,000 palabras y que estén en formato TXT y una codificación UTF-8. Esos son los parámetros para poder formar parte del corpus paralelo de lenguas mexicanas. Más adelante vamos a ver que se puede agregar otro corpus y se les va a dar el reconocimiento tanto a los autores de los textos como a la persona que lo compiló. La metodología entonces consiste en los siguientes pasos: búsqueda de textos, escaneo de libros ubicados en las bibliotecas. También hubo muchos que localizamos en internet, otros, me parece que Mazateco y Mixteco sí llegaron a escanear y después emplearon el OCR, alineación de textos, verificación de la alineación y diseño de interfaz. Y por último, y esto es parte de lo que hago el día de hoy, difusión y vamos a ver que han hecho mantenimiento de la interfaz. Entonces, estos son los pasos a seguir y voy a detenerme en algunos que son importantes y que hemos resuelto algunos problemas. Entonces, vamos a empezar. La búsqueda de los textos puede ser bibliotecas, pueden ser en internet, encontramos en ambos. Como ya les dije, este proceso fue el escaneo, no ocurrió en todos los textos que tiene el CPLM, pero sí, por lo que sé, en Mazateco y en Mixteco así ocurrió. Y después utilizamos el OCR para hacer el paso de la imagen a texto. ¿Qué OCR utilizamos? Utilizamos AVI y una solución, sobre todo para aquellas lenguas que son tonales y que hay diversidad de formas para marcar el tono, fue el modelado de reconocimiento de caracteres, sobre todo para, ya lo dije, los tonos, que a veces se marcan como superíndices o subíndices numéricos. La representación de diferentes vocales, esta diversidad fue sobre todo en Notomí, y bueno, me parece que también en la nasalización, que a veces también está en subíndices. ¿Y qué es esto de modelado de reconocimiento de caracteres? Esto fue propuesto por el encargado del corpus de Mazateco, que se llama Sergio, y consiste en que colocamos el texto y nosotros vamos haciéndolo manual, uno por uno, y colocando cuál es lo que vemos. Y para que tenga buenos resultados, pues se recomienda una hoja, hacerlo en una hoja. No hubiera menos errores. Este es el modelado de reconocimiento de caracteres.
Luego, la alineación de textos, había dos formas, alineación automática y alineación manual. La alineación automática fue ayudada por el algoritmo and Church y es un método de alineación de oraciones en corpus paralelos. ¿Por qué lo eligieron este algoritmo en particular? Según me explicaron, se basa en un modelo probabilístico, es un método simple y bastante preciso y es independiente del idioma. Por eso este algoritmo fue elegido. Y esto ayudaba a la alineación automática para que no todo fuera manual. Pero algunas lenguas presentaron problemas en el uso del algoritmo. Entonces, por ejemplo, el otomí más dar dificultaba, entonces se optó por realizar la alineación de manera manual. Entonces, la alineación manual se optó para algunas lenguas que, más que ayudar el algoritmo, dificultaba la alineación, como el otomí. Luego, este es el proceso en que les digo que se necesita ayuda, sobre todo en maya y náhuatl, que es después del algoritmo, en el caso de utilizar el algoritmo, que ayudaba parcialmente a la alineación, se debía cotejar el resultado con el original y si el contenido corresponde. Este es el proceso en que necesitamos personas que sepan de las lenguas para hacer esta verificación, sobre todo en maya y también en náhuatl. En el caso del Nuevo Testamento, se creó para esta verificación de alineación, se creó un programa de Python para comparar el número de líneas de español y las lenguas mexicanas. Creo que está por ahí Jorge, lo vi conectado. Él fue el que me ayudó a hacer, bueno, el que hizo el programa para la verificación de alineación del Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver el interfaz. El interfaz fue desarrollado y creado por las siguientes personas: Eric Mancebo del Castillo Frutos, Ángel Rafael Rodríguez Mendoza, Luis Enrique Argota Vega y Diego Córdoba Nieto. Y según me explicaron, el interfaz fue creado, la arquitectura del sistema fue realizado en Django, la base de datos en PostgreSQL y el diseño del interfaz en Bootstrap. El motor de búsqueda fue realizado con el lenguaje de Python y utilizaron solamente expresiones regulares. No se utilizó ninguna librería por la diversidad de caracteres. Como ya les dije, las lenguas mexicanas tienen muchas formas de marcar los tonos y sobre todo les dije que el problema que encontramos más fue en otomí. Había diversas representaciones, tanto de vocales como de tonos. Y bueno, esa es la interfaz. Y si ustedes van a CPLM, van a encontrar esto. Y aquí vemos, sí se llega a ver mi pulsor, ¿verdad? Mi pulsor de mouse. ¿Sí? ¿Sí lo logran ver? Yo espero que sí. Bueno, ahí donde dice idioma de búsqueda, colocan la lengua en donde van a hacer la búsqueda. Puede ser español, otomí. Ahora solamente tenemos estas lenguas: náhuatl, chol, mazateco, mixteco, maya, otomí y español. Entonces aquí eligen el idioma que van a hacer la búsqueda. Ahorita vamos a ver que existen diferentes tipos de búsqueda. Y acá abajo es con lo que van a hacer esa búsqueda paralela. Entonces, algunos textos, puede ser, la mayoría es español, náhuatl, español chol, español mazateco, español mixteco, español maya o español otomí. Pero como la Constitución y el Nuevo Testamento, ahí sí pueden hacer, por ejemplo, la alineación o la búsqueda entre chol y mazateco, entre mixteco y mazateco, porque estos dos textos, tanto la Constitución como el Nuevo Testamento, tienen sus versiones en todas esas lenguas. Bueno, ¿y qué metadatos son los que tienen cada uno de los textos que conforman el CPLM? Son 18 en total.
es la lengua, que esto es importante colocar la lengua. Para poder subir un archivo tiene que ser la lengua y el título principal. También tenemos el autor, título principal y título secundario. El título principal lo pensamos sobre todo para revistas. En Maya hay varias revistas, entonces título principal y el título secundario es el cuento en el que se encuentra el cuento y en este caso la revista. Por eso tenemos dos títulos, título principal y título secundario. Aquí lo que decía, que si ustedes quieren agregar, ya tienen su propio corpus, pero quieren agregarlo o que forme parte del CPLM, por eso colocamos el compilador. Y ahí se les reconocerá a la persona que hizo el corpus. Traductor del libro, editorial, variante del texto, variante de la lengua de la norma ISO. Esto de la variante del texto es como la autodenominación que está en el texto. Esto es algo que está normalizado. El año, el número, pensando otra vez en revistas. En el caso de la Constitución también utilizamos número para el número de artículo. Y en el caso también de la Biblia, pusimos ahí también, utilizamos el número. País, estado, división regional. Cuando vean división regional se refiere al municipio. Comunidad a la que pertenece, clasificación de géneros textuales y el URL si lo sacaron o lo obtuvieron de internet. Y notas, estas notas servían, por ejemplo, uno de los compañeros, el encargado de Mazateco, colocaba notas de este texto, utiliza o marca el tono así, que existe una variación. Y las notas sirven sobre todo para los investigadores. Y los metadatos, ¿dónde los puedo yo ver? Una vez que ya aquí yo hice la búsqueda, los metadatos están aquí. Si ustedes le dan clic, les va a desplegar esta ventana. Y aquí están, aquí lo pueden cerrar cuando ya hayan leído los datos. Y aquí están los datos, el nombre del archivo, la clasificación genérica, si es, ahorita vamos a ver a qué se refiere con los géneros textuales, estado, año, variante de la lengua en norma ISO, variante del texto, editorial, autor y título principal. Por ejemplo, esto también de título principal y título secundario lo pensamos también para estos libros que son una secuencia de conjunto de cuentos. Entonces el principal es el libro y ya específicamente en el secundario ya es el cuento al que pertenece el texto. Y géneros textuales llegaron a la conclusión que estos son los que forman parte de PLM. En los narrativos, que son los que más encontramos, cuentos, relatos tradicionales, narraciones cotidianas. Los poéticos, textos en verso. Los poéticos, me parece que en donde hay poéticos es en náhuatl. Religiosos, que es el Nuevo Testamento específicamente, y puede haber otros de religión. Históricos, textos relacionados con la historia de los pueblos e historia en general. Los políticos está la Constitución, leyes, y ahorita vamos a ver en los políticos que encontramos diversidad y cómo los clasificamos. Los didácticos, hay varios libros de manuales de escritura, lectura, temas relacionados a la lengua. Los expositivos, es textos de divulgación sobre temas generales, folletos relacionados a la descripción de enfermedades, cultivos. Y dramático, obras de teatro. Tanto poéticos como dramáticos, esos los encontramos en náhuatl. En de las demás lenguas tenemos sobre todo narrativos, didácticos y sí, sobre todo lo que más encontré narrativos y didácticos. Puede haber también históricos, expositivos, pero en general hay más narrativos. De los textos religiosos, pues solamente tenemos el Nuevo Testamento y aquí la alineación es diferente. La alineación que se busca en los otros textos era a nivel oración. En los textos religiosos lo hicimos a nivel versículo.
Primero separamos en libros y después en versículos. Y las traducciones abarcan de los años de 1951 al 2017. Este es un ejemplo de un texto religioso. Aquí vemos el versículo y está alineado. Español, maya. En caso de los textos políticos, encontramos textos que tratan sobre derechos y leyes, como la Constitución, y ahorita les voy a hablar de otros que encontramos. Textos explicativos en los que se interpretarán los textos de derechos y leyes. Se nos explica, por ejemplo, que la Constitución, los derechos electorales, esos serían los textos explicativos dentro de los textos políticos. Y los textos mixtos es en donde hay artículos y en ese mismo artículo van explicando modificaciones o de qué trata. Entonces, esos son los textos políticos. Los textos políticos, hablo un poco más de los religiosos y políticos porque yo estuve a cargo de estos textos. Los años en que fueron publicados los textos políticos que están en la plataforma son de 1988 al 2017 y se separaron en artículos y se alinearon por párrafos. Aquí, por ejemplo, tengo español y mazateco y es el artículo 1 de la Constitución. Está en español, mazateco. La versión la Constitución es del 2015. ¿Qué textos políticos están en la plataforma? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, los 10 derechos generales de los pacientes emitido por la Comisión Nacional de Arbitrajes Médicos, Manual sobre los derechos políticos electorales de los pueblos y las comunidades indígenas. Y bueno, tenemos otros, pero hay un problema con el CPLM que es un poco, bueno, bastante lento. Entonces hemos tenido problemas para seguir subiendo, pero ya tenemos los textos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención Interamericana para Prevenir son los textos que tenemos. Bueno, sobre la plataforma de las 5 a las 7 aún hemos tenido dificultades, como ya les dije, para subirlos, pero me parece que están trabajando en eso. Hubo una plática sobre las mejoras que se han tenido. Sobre los filtros, hay muchos, obviamente hay muchos textos, porque les dije que separé en libros el Nuevo Testamento y en artículos la Constitución, entonces van a haber muchos textos políticos y muchos religiosos. Entonces ustedes pueden filtrar en la clasificación genérica y colocar solamente los narrativos o solo los históricos. También pueden filtrar por el título principal o también por pues todos los metadatos por el año, sobre todo por la clasificación genérica, si quieren también por el título, y también pueden desplegar aquí y ven los diferentes textos que ya están en la plataforma. Entonces estos son los filtros que hay, que son si se dan cuenta, son los metadatos que colocamos en cada uno de los textos que ya subimos. Ahora, ¿qué tipo de búsquedas pueden haber? El tipo de búsquedas es búsqueda concreta, comodín inicio de una palabra, comodín al final de una palabra, comodín entre palabras, buscar la distancia de X palabras, buscar la distancia entre X y Y palabras. La búsqueda concreta, aquí yo por ejemplo busqué en español náhuatl muerte y aquí me apareció donde había muerte. En el caso de comodín inicio de una palabra, puse ción y me van a aparecer todas las palabras que tengan ción, que terminen con ción, como deportación, porción, maldición. Nada más traje una pequeña imagen, pero si se dan cuenta son 1818 resultados. Eso es español mixteco. Otra búsqueda es comodín del final de la palabra, como yam. Esto lo hice en español y chol.
Y vemos aquí que me arroja llamó, llamado, llama, llamaba. Y vemos español y chol. Y son 316 resultados. Yo solo traje un fragmento para que lo vieran. Luego tenemos comodín entre palabras. Aquí yo busqué de palabra y palabra. Y lo busqué en español otomí. Y me arrojó de maíz y también, de camello y un, o de langostas y miel. Aquí tenemos entonces resultado. Nos arrojó 242 resultados en español otomí. Luego tenemos buscar distancia de X palabras. Lo hice en la búsqueda en español chol, pero aquí 2 y me arrojó 5 resultados. Pero él salió, aquí están las 2, pero él respondió y ahí está. Estos fueron menores los resultados, pero ahí tenemos la búsqueda. La búsqueda de distancia entre X y Y palabras, tenemos que aquí yo busqué un y que estuvieran una o a 4 palabras entre un y de. La búsqueda la hice en español y mazateco y tenemos aquí un vestido, aquí me arrojó una palabra, aquí también una palabra y aquí me arrojó 1, 2, 3 palabras. Estos son los diferentes tipos de búsqueda que ustedes pueden realizar en el CPLM. También las visualizaciones. Hay diferentes tipos de visualizaciones. La vertical es recomendada, que es esta la que yo les he mostrado los ejemplos, porque solo lo hice con 2 lenguas. Es la vertical. Es recomendada para 2 lenguas. Perdón. La horizontal es recomendada para más de 2 lenguas, sobre todo si van a consultar textos como la Constitución, que son que están paralelos en más de una lengua. Y la visualización de keywords in context. Aquí, esta es una visualización vertical. Lo que yo hice es una búsqueda de español, náhuatl, chol, mazateco y mixteco. Y lo que me arrojó son 369. Busqué hijo, ahí está, por eso lo coloqué, se colocó en negritas. Y aquí al buscar yo en en estas lenguas, solamente me arrojó en donde había resultados. Por ejemplo, esto que está aquí, los resultados, solamente está este texto en español y náhuatl. Si este texto estuviera en español, náhuatl, mazateco y mixteco, se llenarían las casillas, pero solo está alineado con el náhuatl, español y náhuatl. Por eso las otras casillas están vacías, porque este texto no está alineado en otras lenguas más que náhuatl y español. Esto es lo que pasa si buscamos en varias lenguas. Y la visualización horizontal es cuando les dije más de 2 lenguas. Y aquí tenemos español y lo busqué, si se dan cuenta, acá busqué otra vez hijo. Y como es el Nuevo Testamento, se encuentra en varias lenguas. De hecho, en todas las que están. Y ahí tenemos en náhuatl, chol, mazateco, mixteco, maya y otomí. Y por eso se recomienda esta visualización horizontal, porque así puedo ver todas las lenguas. Si yo lo tuviera en vertical, pasaría esto, que también se puede ver, pero si yo quiero más de estas lenguas, pues sería desplazar. Y luego tengo la visualización Keyword in Context. Aquí vemos el ejemplo. Busqué otra vez igual hijo. Y vemos ahí que está a los lados de hijo. Y si pertenecen o quieren unirse al grupo, voy a explicar brevemente cómo subir archivos al CPLM. Entonces, primero hay que registrarse. Aquí está la página www.gecunam.mx. Bueno, eso me falta señalarlo. El CPLM está dentro de GECO y ustedes van a esta página, se registran y obviamente los tienen que aceptar. Para pertenecer al CPLM tienen que aceptarlos en el proyecto, porque en GECO se trabaja por proyectos.
y para que puedan ustedes acceder al CPLM como colaboradores, los tienen que aceptar y registrar en el proyecto específicamente. Y si ustedes ya van, lo que van a encontrar en el proyecto es esto. Y aquí vamos a explicar cómo editar el proyecto. Aquí lo pueden hacer, el CPLM no lo pueden editar ustedes porque el creador es el que los puede editar. Pero si quieren ustedes utilizar GECO para que tienen un corpus y quieren ver si realmente está alineado o no, también pueden hacer ustedes su propio proyecto. Entonces aquí tenemos cómo crear el proyecto. En el proyecto acá se despliega en esta tuerquita. Y aquí ponen el nombre del proyecto, la descripción, los metadatos que quieren incluir. El CPLM incluye todos, pero si ustedes quieren hacer un proyecto antes de formar parte del CPLM para ver cómo funciona, pues lo pueden hacer. ¿Cómo subir archivos? Aquí nos vamos en esta imagen y les va a desplegar esto. Para subir archivos, pues aquí le ponen seleccionar, seleccionan su archivo en español, seleccionan su archivo en alguna lengua. Y si les pasa como la Constitución o como en el Nuevo Testamento, van a tener que utilizar estos botones porque no solamente está alineado a dos lenguas, sino hay varias lenguas con el español. Y esto también pasa, por ejemplo, hay textos en mazateco y mixteco en que está un texto en diferentes variantes. Entonces aquí no sería, lo tendrían que alinear el texto con español, variante 1, variante 2, variante 3. Y para eso se utiliza esto, para seguir colocando archivos. La lengua aquí ya la despliegan y están todas las lenguas mexicanas y no solo las lenguas mexicanas, acá podemos ver español, eh, bueno, francés, italiano, inglés. Y para subir un archivo tienen que tener por lo menos la lengua y el título principal, si no, no les va a dejar subir ningún archivo. Si no están alineados los textos, no se pueden subir. ¿Qué pasa? Y si yo creo que sí está alineado, pero lo subo, ¿qué va a pasar si no está alineado? Les va a desplegar esta, este letrero. Los corpus paralelos tienen que estar alineados y se borra todo. Por eso yo recomiendo, si van a subir, que primero pongan la lengua, el título principal y luego le den aceptar. Porque luego pasaba que creían que sí estaba alineado, colocaban todos los metadatos y resulta que no y todo se borraba. Entonces, recomiendo yo que primero los coloquen, pongan la lengua, el título principal y ya le den aceptar. Si no aparece esto, pues ya pueden regresar a modificar y ya poner todos los otros metadatos. También podemos eliminar archivos. Por ejemplo, aquí que siempre no quiero poner todas las variantes, entonces le pongo acá. Y para compartir un proyecto, aquí es lo que les decía, ustedes si quieren pertenecer al CPLM, tienen que decirle al dueño del proyecto que ponga aquí su correo para agregarlos y ustedes ya pueden hacer modificaciones en el proyecto. Bueno, compartir, aquí está mal la flecha, sería aquí donde está esta imagen. Y eliminar, se puede eliminar un proyecto o se puede descargar. Estos serían para el proceso, para aquellos que pertenezcan al CPL. Y luego, ahora, ¿qué más es importante? La difusión, por eso hemos estado constantemente difundiendo el CPLM y que se busca la difusión, invitar a colaborar a estudiantes e investigadores para aumentar el material en CPLM, ya sea libros o licitaciones. Si tienen su propio corpus, lo pueden agregar al CPLM si cumple con los parámetros que ya dije al principio. Y se les va a dar el reconocimiento tanto al autor del libro como a la persona que realizó ese corpus.
Entonces eso es importante. Y ya vieron, pueden ser parte del CPLM, servicio social, pueden ser voluntarios y eso es parte de la difusión. Actualmente, esto es lo que me comentó Sergio, yo advertí al principio que yo participé en el 2019 y no sé muy bien qué ha pasado con el proyecto, pero me dicen que actualmente se está revisando la alineación de los textos en maya y náhuatl y que se busca incluir dentro de las lenguas del CPLM el rarámuri y el purépecha. Y también mejorar la interfaz. Como ya les he dicho, no les voy a mentir, es muy lento a veces, entonces hay que tener paciencia para las búsquedas y para subir archivos. Pero me parece, y hubo un seminario en donde hablan sobre las mejoras que han hecho o que están haciendo. Eso es lo que actualmente se está haciendo. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Muchas gracias, Margarita, por tu presentación. Creo que nos has explicado muchas cosas y que muchas de las personas que se acaban de integrar al GIL han podido conocer mucho mejor la extensión de este proyecto. Supongo que habrá muchas preguntas. Quien tenga alguna pregunta para hacer puede levantar la mano o puede escribirla en el chat si quiere. Recuerden que hoy de momento no tenemos Facebook, por tanto tendrán que hacer aquí las preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Margarita? Bueno, me parecía que con todo lo que has presentado hay muchísimas preguntas para poderte hacer. De momento nos has presentado el corpus, ¿no? Y bueno, la interfaz, etcétera. Yo creo que el fin de esto no es solamente tener un corpus, ¿no? Sino tener herramientas que puedan ayudar a algunas aplicaciones de la lingüística computacional, como la extracción léxica multilingüe, la traducción automática. ¿En qué punto, en qué estado está el proyecto en esta última fase? ¿Crees que se puede usar ya para para intentar atacar todos estos problemas que son muy importantes en lingüística computacional? Es que no sé si soy yo, pero te oí cortada un poco. Sí, bueno, te estaba preguntando por las aplicaciones que puede tener este corpus, como la traducción automática, la extracción léxica multilingüe. ¿Esta sería como una etapa siguiente o ya has empezado a trabajar en eso, Margarita? Pues me parece que ese es el objetivo del proyecto y pues tú tienes un proyecto sobre complejidad, me parece, ¿no? Ya Nos puedes no, igual ya hablar. acabó, ya acabó. Igual nos puedes hablar un poco de él y utilizaste algunos textos de acá, del Mazateco y Chol. Sí, sí, Entonces, pero, o sea, de momento no te consta que se hayan podido. ¿Tú crees que hay ya algunos de estos corpus preparados para poder implementar algunas de estas aplicaciones? me parece que sí, el que ya está terminado es Chol, es Mixteco, Chol, Mixteco y Mazateco. Está en proceso maya, ya tienen varios textos, pero verificar la alineación. Náhuatl tienen muchos textos, pero hay problemas con la alineación. Hemos buscado participantes de esa lengua para justo hacer una alineación, oración español, oración náhuatl, y pues está en proceso. No sé, creo que cómo vayan nuevas lenguas, si ya hay avances o es parte de otro proyecto o estas aplicaciones. Oye, ¿y tú qué relevancia le concedes a este tipo de aplicaciones para tratar problemas de lenguas de escasos recursos? Porque todos estos son lenguas de escasos recursos, ¿no?
¿Crees que es muy importante tener este tipo de aplicaciones o para qué pueden servir? ¿O por qué se recurre a eso en lugar de otras cosas como BERT, etcétera? Mm, Pues es importante, desde mi punto de vista de la lingüística aplicada, sería como también es muy útil para el aprendizaje de estas lenguas. Y ver, por ejemplo, a nivel oracional, cómo se construye en Chol, en Mazateco, en Otomí, y también ver la variación ortográfica, que es mucha, sobre todo en Otomí, como ya les dije, fue un dolor de cabeza para la chica encargada de ese corpus. Sí. Muy Y en bien. computacional, pues traducción automática, aunque por lo que he visto en algunos foros en donde se ha expuesto el CPLM, pues no, son corpus pequeños y necesitan para este tipo de aplicaciones una gran cantidad. Sí, por esto te estaba comentando que, por ejemplo, el sistema de traducción de Google necesita cientos de miles de palabras porque funciona con redes neuronales y no puede gestionar corpus tan pequeños como estos, ¿no? Por eso te Con cuarenta y preguntaba cinco si mil se te... palabras. ¿Cuánto? 45.000, ese es el parámetro que pusimos. Claro, o sea, esto es una aplicación para lenguas de bajos recursos, ¿no? Y hay que buscar estrategias para lenguas de bajos recursos. Y entonces a lo mejor ya estamos empezando a tener los recursos y ahora lo que nos faltaría es buscar qué tipo de estrategias computacionales se pueden encontrar para estas lenguas que no pueden asumir algunas metodologías que se están usando con el inglés, el español, etc. Bueno, si te parece, aquí tienes algunas preguntas. Bueno, Natalia dice que está interesada en aportar en náhuatl. Natalia, entonces ya hablaremos, pero te paso la pregunta de Brenda Jazmín. ¿Se ha planteado alguna estrategia para que más hablantes intervengan? Quiero decir, invitación a alguna comunidad o algo así. Pues hemos tenido algunos participantes voluntarios que hablan estas lenguas y están interesados en formar parte, sobre todo en la parte de alineación a nivel oracional. Tuvimos, por ejemplo, un chico que habla náhuatl, hubo también, el problema es que como justo es un voluntariado, no hay un seguimiento y probablemente no tenemos recursos para pagarle a los voluntarios o alguna retribución. Entonces van, ayudan un poco y entendemos que no puedan continuar por cuestiones personales, pero sí hemos tenido algunos hablantes del náhuatl sobre todo. Tuvimos un chico que quería hacer su servicio social, pero no sé qué pasó y ya no continuó. También se acercaron varios hablantes, pero no sé, hemos tenido, creo que es una maldición con el náhuatl, porque sí hemos tenido hablantes, pero no hemos logrado concretar o avanzar como quisiéramos. Ujú. Si me permites, Y en puedo Maya, añadir... Didi, bueno, en Maya, Didi. pues la chica es hablante y ella es Sí. la coordinadora. Ujú. Una cosa es intentar que vengan hablantes o nativos o no nativos para ayudar en las lenguas y otra es, por ejemplo, invitar a una comunidad, porque para trabajar en eso no solamente se necesita hablar la lengua, que es lo ideal, sino también se necesitan los conocimientos de lingüística, incluso de computación, que, bueno, necesitan un tipo de perfil de persona muy específico, ¿no? Y no siempre es fácil de encontrar. Por ahí tenemos algunos problemas, pero bueno, sí que va interesándose gente que conoce estas lenguas. No sé si tienen ustedes más preguntas. Bueno, en este caso vamos a despedir ya hoy nuestro seminario. Te agradecemos mucho, Margarita, tu participación. Creo que mucha gente no sabía del CPLM y creo que es muy importante que la gente lo vaya conociendo, lo vaya difundiendo y vayan uniéndose otras personas para recopilar más textos, trabajarlos, alinearlos y poder después finalmente al menos consultar textos paralelos en estas distintas lenguas y si somos capaces de encontrar algoritmos que funcionen con pocos datos, pues construirlos.
para poder crear nuevas aplicaciones de lingüística computacional para las lenguas mexicanas. Bueno, muchas gracias Margarita y muchas gracias a todos. Voy a parar de grabar en este momento.